Y bueno, como ya es costumbre, un par de noticias al estilo de este canal. YouTuber pide a sus seguidores que le paguen la renta de su casa o no subirá videos. Y la verdad es que me parece excelente idea, la verdad. Es más, ¿saben qué? Me acaba de llegar el recibo del agua. Pues ya ustedes sabrán, ¿no? Si quieren seguir viendo este fabuloso contenido, bueno, pues aquí se los pongo. Y ya, pues, quien guste, ¿no? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ah, no se crea, no, era broma. No. Se pasó, ¿verdad? Esa youtuber, ¿cómo andar pidiendo dinero así nomás, no? Híjole. Entre otra noticia, mujer asegura que no puede dejar de comer elotes por una brujería que le hicieron. Y la verdad es que sí le creo, porque a mí también me hicieron una brujería y ya no puedo dejar de comer chocotorros bañados en pozole. Ni Harry Potter me ha podido quitar el hechizo. ¿Qué tal, mis queridos pensadores? Por favor, sean bienvenidos a esta nueva edición de podcast en ayunas. Y bueno, el día de hoy les traigo un libro muy interesante que a mí en lo particular me pega por ser mexicano. Y bueno, tal vez el 99% de las personas que me ven son mexicanos. Este libro se llama Mitos que nos dieron traumas, de Juan Miguel Zunzunegui. De hecho, este sí lo tengo en físico, como pueden ver. Este libro yo lo compré antes de ser youtuber. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a leer 10 frases del libro, que realmente esto podría ser larguísimo. O sea, podría ser un podcast de horas hablando sobre este libro. Pero bueno, pues yo sé que nadie se quedaría horas aquí, ¿no? Pero la verdad es que está muy interesante, les va a gustar, especialmente a todas aquellas personas que quieren ver un cambio en nuestra sociedad. Pero bueno, antes de pasar al libro, vamos a mandar saludos a todas aquellas personas que me dejaron comentario en el video pasado. Pero primero tengo que comenzar por Gori. Ella es miembro activo del canal. Gori, muchísimas gracias por tu apoyo. Aquí tienes tu saludo, te mando un fuerte abrazo. Espero te siga gustando el contenido. El siguiente, Rogelio. Rogelio, muchísimas gracias. Un gran amigo que él vive en Aguascalientes. Le mando un fuerte abrazo a él. Un hombre de éxito, es un tipazo el cuate. Tan tipazo que pues ya merece un aumento, ¿verdad? Y bueno, espero que se lo den, ¿verdad? Tal vez a ustedes no les dé risa, pero estoy seguro que él se está riendo. Así que, Rogelio, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues ahí nos seguimos viendo. Siguiente sería Rocay. Rocay, un saludo. María de Los Ángeles. Dani Montano. Tocaya, un abrazo. Salma. Alejandra Reyes. Ingrid. Sandy. Paola. Jenny Anaid. Mónica Rasco. Cintia. Lucía. Karina. Muchas gracias por tu apoyo. Un abrazo hasta Tabasco. Brianda, Omar, mi querido gran amigo Omar. Luis, un abrazo, Luis. Sandra, un abrazote hasta Perú, que ella me ve desde Perú. Ale, Xiomara e Iracema. Muchísimas gracias a todos ustedes que me dejaron comentario. Y ahora sí, bueno, pues vamos a pasar al libro rápidamente, a las 10 frases. No quiero que se alargue mucho esto. Repito, nuevamente este libro se llama Los mitos que nos dieron traumas. Pues básicamente Juan Miguel Zunzunegui ha sido muy crítico de nuestra cultura en la manera en la que pensamos los mexicanos. Hay muchos mitos que nos han hecho creer. En base a estos mitos nos crea unos ciertos comportamientos los cuales no nos dejan salir este círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, pasemos con la primera frase. México ha visto pasar los siglos y sigue usando la conquista como trauma fundamental de su identidad y como pretexto para todas sus desgracias. Y esto es curioso, fíjense, porque muchas personas me han dicho, no, dices que México sería una superpotencia si no hubiéramos sido conquistados por los españoles. Y yo siempre les digo, pero España es primer mundo hoy en día. Los españoles se fueron hace 200 años. 200 años es bastante tiempo para que México fuera primer mundo, ¿no? Si es la anhelada meta a la que queremos llegar. ¿Por qué no somos primer mundo nosotros si se supone que somos tan fregones? Es más, de hecho, Estados Unidos en el siglo XIX era un país pequeñito, sin poder, nada. O sea, realmente, y en 200 años, Estados Unidos es la superpotencia. Entonces, esta idea de que los españoles nos arruinaron es un poco mentira. Pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Nunca se nos ocurre pensar que los problemas de los mexicanos pueden ser culpa de los mexicanos, principalmente porque somos enemigos unos de otros, lo cual ha ocurrido desde tiempos virreinales y desde la misma independencia.
Mucha gente no sabe esto, pero se dice que justo antes de la independencia en 1810, las personas que se ponían el pie unas a otras eran los mestizos, que eran la gente que estaba como en medio, la mezcla entre el indio y el gachupín. Estos mestizos de aquel entonces eran los que iban y traicionaban a los indios, iban y traicionaban a los españoles. Era como una especie como como un comodín que se movía para donde quería. Ahora sí que como el Partido Verde, ¿no? Y nos íbamos poniendo el pie a nosotros mismos. De hecho, la independencia fue hecha por criollos, por españoles. No necesariamente el pueblo mexicano fue el que lo hizo. Creo que hasta el día de hoy los mexicanos todavía nos seguimos poniendo el pie unos a otros. No quiero que suene a sermón, pero en muchas de las ocasiones tu peor enemigo es la gente que te rodea. La ignorancia es el mejor aliado de las tiranías, de los que engañan, de los que manipulan masas y pueblos. El conocimiento, la verdad, en efecto, es lo único que nos hace libres de pensar, libres de elegir, de cuestionar. Verán, cuando terminó la revolución, se necesitaba un villano para afianzar esta revolución y este fue Porfirio Díaz. Lo recuerdan, ¿no? Y bueno, él era un candidato perfecto, duró más de 30 años en el poder, hasta cierto punto era un tirano, apagaba voces, vaya, ¿no? También no vemos las cosas buenas, él trajo el ferrocarril, entre otras cosas, iba a ser el Capitolio para el poder legislativo, trajo la inversión extranjera. Creo que es cuando más se empezó a invertir en ese entonces. Hay una grabación muy simpática de Porfirio Díaz que se reveló hace poco, de hecho no tiene mucho, donde manda felicitar en 1909 a Thomas Alva Edison, el creador de la bombilla, por haber creado este invento y entre otros. La verdad está muy simpática la grabación, deberían de escucharla. Y la verdad es que se veía un hombre muy educado, entre otras cosas. Como agarramos a Porfirio Díaz de villano, de esta manera, cuando el PRI hizo el sistema educativo que tenemos literalmente hoy en día, esto fue como en los años 30, ese sistema se creó para dos cosas. Uno, para para alfabetizar literalmente a la población mexicana, y la segunda, para afianzar el régimen posrevolucionario. Y las dos se lograron con éxito. Después de la creación, para el 1955, ya el 50% de la población mexicana ya era alfabeta. Y la otra era la Revolución Mexicana. Hasta hoy en día, de hecho, seguimos pensando que fue un exitazo la revolución y que la independencia, porque esta era la idea de los líderes en aquel entonces. Esto hay que cambiarlo. Realmente la historia que nos pintan en la escuela, hasta cierto punto sí es verdad, pero hay muchos detalles que se omiten. Siempre pensamos que solamente había como héroes, por decirlo de alguna manera. Es más, de hecho, casi creo que ninguno de ustedes sabe quién fue el que venció a Pancho Villa. ¿Quién fue el que lo venció? Porque realmente nunca sale en la historia. Entonces nos adoctrinaron casi toda la primaria para ver esta historia un poco laxa, llena de puros héroes, mártires, la eterna lucha. Nos dicen que la historia sirve para no repetir los errores del pasado, pero cuando ésta se enseña dogmáticamente y sin crítica, no sirve para nada, los que les comentaba en la frase pasada. Realmente si seguimos enseñando lo mismo, pues seguiremos en este círculo vicioso en el que no podemos salir y pensar de manera diferente. La desmitificación es a un país lo que la psicoterapia a un individuo. Es dolorosa, pero es vital para cerrar ciclos y seguir adelante. A veces se nos es difícil aceptar la verdad. Es como por decir los alemanes. Imagínense que los alemanes se hubieran autodefinido a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué estarían diciendo? No, o sea, pues es que el mundo ya no nos quiere porque pues hicimos un desastre en la Segunda Guerra Mundial y pues no, realmente los alemanes, y miren que Alemania tiene una historia violenta, tiene un pasado violento, pero no, ahí lo tienen otra vez, la cuarta nación más rica del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron destruidos y se reconstruyeron nuevamente, porque los alemanes saben quiénes son, saben lo que pueden hacer. La historia debe de servir para generar pensamiento crítico, para hacer análisis, para comprender a más profundidad el origen de nuestros traumas, para unirnos como pueblo y no para separarnos más. Recuerdo que una vez estaba yo viendo una película, tenía yo como unos 13, 14 años, por ahí yo creo, y la película era muy viejita.
Y no sé, era como de los años 20 o algo así. Y recuerdo que sale un boiler, estos aparatos que calientan el agua cuando nos bañamos. Y yo dije, caray. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿ya existía el boiler en ese entonces? Yo pensé que era un aparato avanzado de mis tiempos. Pues no, ya existía desde ese entonces. A veces uno piensa que cuando nace, el mundo nace contigo, pero no, o sea, ya hay un resto de cosas que existían antes de ti. Y para eso, como dice el autor, la historia debe servir para generar pensamiento crítico. ¿Para dónde vamos? Si esto ya existe, ¿qué se va a inventar después? O si este pensamiento estaba antes, ¿cuál es el pensamiento que sigue? Literalmente, de hecho, la humanidad ha avanzado bajo ese pensamiento crítico. Cuando vienen los turistas, los llevamos a que vean el legado de los indios muertos, nunca a que vean la realidad de los indios vivos. Y sí, realmente los turistas siempre van a Teotihuacán, Chichén Itzá, todas estas partes de nuestros ancestros, por decirlo de alguna manera. Ni siquiera los mismos mexicanos vamos a donde están los indios vivos hoy en día y qué cosas hacen, cuál es su manera de pensar. No, o sea, realmente en esa parte, pues no ni nos asomamos. Qué ironía. Esta frase que sigue es muy importante, fíjense. Sí hubo una conquista en el siglo XVI, Hernán Cortés y su pandilla, pero no fue la conquista de México, fue la conquista de Tenochtitlan, en manos de indígenas y castellanos. De esa conquista nació México. No fuimos conquistados, nacimos de las conquistas de unos sobre otros. Pero no somos ninguno de los dos. No somos el conquistador ni el conquistado, somos sus hijos. A veces pensamos que los mexicanos somos aztecas. No, ese era un imperio aparte que estuvo antes del país que conocemos hoy en día. Pudiera haber estado cualquier otro imperio. Llegaron los españoles, conquistaron, salimos nosotros. De hecho, el mestizaje entre el gachupín y el indio fue muy benéfico. Las personas somos más altas, somos incluso más inteligentes, tenemos mejor genética incluso para no enfermarnos. Vaya, y no porque los españoles sean mejores o los indios sean mejores. No, simplemente es la combinación de dos etnias, las cuales los genes más fuertes siempre usualmente ganan. La penúltima frase sería: el narcisismo necrófilo descrito por Fromm no escucha como nuestros políticos, no se interesa como nuestra sociedad, considera perfecto todo lo suyo. Como México no hay dos. Habla todo el tiempo y a gritos. Evita tener tiempo para pensar. Siente la crítica como ataque hostil. El mexicano hay que hablarle suavecito para que no se ofenda o no se sienta. Trata de adaptar la realidad a él y no de adaptarse él a la realidad. Que cambie México sin que yo cambie. Esa última me cala, ¿eh? Es increíble a través de toda mi vida, de todo lo que yo he vivido a mis 35 años, las ironías que veo en nuestra sociedad, especialmente en la mexicana. Personas que he conocido que firmemente me han dicho: el que no tranza no avanza. Es una cosa de contradicciones sublime en nuestra sociedad y tal vez yo creo que esto se esparce en muchas partes de Latinoamérica. Pero bueno, en este caso que hablamos de la mexicana. Tal es el caso que no quiero que haya baches, pero no quiero pagar impuestos. No quiero que la gente se pase la luz roja, pero yo sí, porque tengo que llegar rápido. Los políticos son unos corruptos y merecen ser encarcelados, pero yo no. Yo sí puedo transear porque pues tengo necesidad. Es de locos el pensar que el mundo o que nuestro alrededor debe de cambiar, pero yo no. Creo que este es uno de los puntos más importantes del libro. Parece que no queremos cambiar, pero sí queremos que la realidad cambie. Es una cosa muy extraña. Espero ustedes también estén reflexionándolo de esta manera. Y bueno, les dejo esta última frase que técnicamente es como la frase y a la misma vez la reflexión de cierre. Una conquista hecha por los indígenas, entre paréntesis, 150,000 indígenas en el ejército que al mando de Cortés tomó Tenochtitlan. Que no se nos olvide que Hernán Cortés solamente llegó con 400 hombres, pero realmente todas las tribus que estaban alrededor de Tenochtitlan, pues como que no querían al imperio Tenochtitlan y se unieron a Cortés para derrocar al imperio. Entonces,
Por eso es que los 150,000 hombres. Una independencia hecha por criollos, es decir, por españoles. Miguel Hidalgo y todos ellos eran criollos españoles. Una revolución ganada por aristócratas como Madero, Carranza y Obregón. Realmente no era como el pueblo. Un país conservador que honra a sus próceres liberales. ¿Está extraño eso? Un pueblo guadalupano que alaba el laicismo, es decir, que el Estado sea libre de toda religión, pero su pueblo es muy religioso. Un demócrata sin demócratas y una partidocracia sin ciudadanos. Más o menos así de torcido está México. Ahí se los dejo, la verdad es que se los recomiendo bastante si es que quieren hacer una reflexión y, bueno, pues mejorar nuestra manera de pensar y de percibirnos como sociedad mexicana. Y bueno, hasta aquí el video. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta este punto del video, déjame tu comentario si qué te parece del libro, si está equivocado el autor o no, si tú crees que estamos avanzando o no, o cualquier otro chisme, recomendación o sugerencia. Así que bueno, pues sin más ni más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.